Somos todo aquello que ya fuimos. En las lizas que han librado los días, es vano interesarse buscando vencedores y vencidos, pues ya no es provechoso pagar la penitencia de convertir en sal nuestra memoria. Hay que alcanzar los días más allá del suspiro y de la risa y desandar descalzos las calles que existieron, porque cualquier instante tiene la misma altura que todos los instantes de la crecida piel de nuestro nombre. Hay que ceñir y regresar la vida, rescatar sus imágenes sin barnizar las huellas, porque solo somos, sin duda, aquello que ya fuimos. Toma de la vida los recuerdos más bellos. Toma de la vida los recuerdos más bellos y lácralos con sello de oro para que no los lleve el viento ni los marchiten el frío y la tormenta. La vida en su espesura tiene aromas de selva donde se cruzan y disfrazan la alegría y la ceniza espesa, donde se pudren los deseos inconfesos, donde los sentimientos a veces parecen habitantes de un país que no reconocemos. La espuma de las palabras perdidas y el óxido que corroe en nuestra conciencia pesan tanto en esta travesía que, como fiera acosada, el alma, a lo que quede de ella, necesita buscar la dormidera en la falsa certeza de reinventar su imagen en la piel desnuda del espejo, de enterrar lo insufrible en las cegadas grutas del olvido. Por eso, no permitas que el tiempo los confunda o los apague y toma la vida, si es posible, los recuerdos más bellos. Que ingrávida materia suspendida en el aire o posada en las cosas, cual mota intrascendente, nos indica que algo se ha deshecho. Qué pátina visible, qué manto de grisura, nuestro paso del tiempo a nuestros ojos. Cuando se pare el reloj de nuestros días, ¿en qué limo de vida tendremos que fundirnos? Cuando seamos polvo, ¿qué tierra abonaremos? Bueno, estos 3 poemas que habéis oído forman parte del libro Hiedra que hoy presentamos aquí. Lo primero, dar las gracias, lógicamente, a la sede, Ciudad de Alicante, por habernos cedido este local y por contribuir, como tantas otras veces, a la expansión y a la divulgación de la poesía. Para hablarnos de este libro y para conocer un poco más a su autora, Rafaela Lillo, pues tenemos hoy a Mariano Sánchez Soler, que yo creo que no hace mucha falta que le presentemos. Yo siempre digo que Mariano es un... Yo siempre digo que Mariano es un poco renacentista de las letras, ¿no? Eso se llama presentar. Porque hace todo, ¿no? Hace de todo. Yo lo conozco como poeta, lo conozco como periodista, como articulista, como periodista de investigación y desde luego como novelista de novela negra, ¿no? Ya está, ahora presenta. Así que yo me voy a ceñir a darle la palabra a Mariano y a ver si conocemos un poquito más del libro y de la autora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si llega a ser con el currículum, nos vamos a quedar 10 de la noche, entonces dejémoslo ahí. Primero, es para mí un orgullo y una felicidad que Rafaela haya contado conmigo, con la de poetas insignes que nos rodean, para hacerle la presentación. Yo soy poeta, pero soy un poeta montaraz, o agreste, como dicen algunas famosos poetas. Y entonces para mí es un placer y te lo agradezco muchísimo, porque yo sé que además a Rafaela no le gusta hablar de sí misma. Me temo que esperemos que consigamos un poquito de energía por su parte
y que no pase como con John Ford, ¿no? A John Ford le preguntaban, ¿cómo llegó usted a Hollywood? Y él contestó, en tren. Se acabó la pregunta. Bueno, espero que, ya que es ella, vamos a hablar de su poesía, de ella como persona creativa, pues que se enrolle un poquito más. ¿Ya está? Bueno, ya está. Bueno, para que la cosa no se ponga... ¿Por qué Lledra? Ay, pues muy buena pregunta. Es buena pregunta, no lo sabes por qué. Sí, mira, a ver, yo creo que hay 3 razones. Pienso que sí. La primera, que me gusta la palabra. Me gusta la palabra. La segunda, porque creo que en mí la poesía funcionó como la hiedra. Llegó, se plantó, me cubrió, me abarcó, tomó posesión de mí y me conquistó. Y bueno, otra cosa más. Creo que la hiedra se utiliza también en medicina. Y para mí fue la poesía una medicina, auténticamente una medicina. Entonces, esas 2 razones. Me falta la tercera. La tercera es más importante. Y es que me quedaban, después de que yo distribuí los poemas, me quedaban unos cuantos que estaban como sueltos, no les había encontrado yo encaje. Y entonces dije, bueno, pues voy a ponerles el nombre de Lledra, que me gusta. Además, había varios poemas en los que salía la palabra hiedra. Le puse a esa parte o libro, que yo pretenciosamente he puesto libros, podía ponerle partes, pero bueno, me gustaba lo de libros, y le puse hiedra y dije, pues ya está, tengo el título final. Y esa fue las razones, 3 razones te he dado, 3 razones. Bueno, estoy emocionado. Y además quiero decir respecto a Lledra una cosa muy importante. Para mí muy importante y que se lo agradece mucho. La portada, que es muy bonita además, su editor lo ha hecho muy bien. Por ahí. Sí, exactamente. Pues la autora, que está por ahí, Elvira Pizano, esto es una pintura de Elvira Pizano, como todos lo conocéis ya. Muy bonita y que además ha resultado estupendo, a mí me parece que ha resultado muy bonito. Y quiero desde aquí darle las gracias porque fue para mí de verdad una satisfacción, su generosidad y ya ves el resultado, muy bueno. Vale, pues ya está lo de Lledra. Bueno, de todas formas, este es el tercer libro que has publicado. Sí. Y son 6 libros, ¿no? O 5, 6 poemarios unidos. Pero es que el anterior, el del blues, sí, también eran 5. Es decir, parece como si haya estado guardando el material, porque alguien no es poeta porque de golpe y porrazo un día decide que es poeta, ¿no? Como quien decide ser veterinario, ¿no? Va a estudiar a la facultad 5 años y luego, sino que es algo que llevas dentro desde siempre. Otra cosa es que te atrevas o que quieras o que expresar, ¿no? Entonces, la obra de Rafaela tiene una unidad, quizá porque ha condensado esas publicaciones, significa que ha revisado y se ha atrevido, cuando ya las cosas parecía que no podía más, tiene una unidad bastante importante, ¿eh? Por un lado, habla de cosas como el paso del tiempo, que me parece que es un leitmotiv, porque aunque también hay el olvido, la memoria, pero bueno, son la memoria, el olvido, la falta de olvido, eso es el paso del tiempo, también. Y luego su preocupación por la palabra. O sea, yo estoy harto del versolibrismo según el cual tú lanzas ahí, cortas donde te da la gana, y ya está. Y parece que las palabras no tienen que tener ritmo, ni tener sonoridad, ¿no? Parece que las palabras, salen porque Dios ha querido iluminarnos con un rayo, ¿no? Entonces, esa preocupación, ese poder de la palabra, ¿no? Que es lo que hay en los 3 libros y en este de Rafaela. Yo creo que quizá ese que haya tardado tanto en publicar hace que haya podido condensar ese mensaje. Yo creo que eso es muy importante. Sus libros son intimistas, son reflexivos. Yo creo que es una escritora expresionista porque va al grano de esas sensaciones y luego también da una visión, ¿o no? ¿De qué? Del mundo.
Sí. Porque claro, vamos a ver, dices, es intimista, wow, está hablando de su vida, cuando le dolía algo y no sé qué, o tuvo una tragedia en su vida, ¿no? Familiar. No, el mundo está ahí. ¿O no? Que sí, efectivamente. Y algo, a ver si consigo que diga. No, sí. No, sí. Al principio, No, es cierto. Vamos a ver, en principio voy a deciros que este libro es el compendio de una serie de poemas que yo tenía, que me habían quedado después de 2 elecciones, me habían quedado en el ordenador. Y después de un momento en mi vida complicado, de salud, pues me dije, esto no se puede quedar ahí y que se pierda en la nube. Y entonces decidí ver de qué forma los podía estructurar. Y me di cuenta, como dice Mariano, yo tengo unos temas recurrentes que son el recuerdo, el olvido, el pasado, y es cierto, llegados a esta edad, ¿qué tienes? Tienes pasado, tienes lo que tienes, vida, tienes vida. Tienes vida, pero tienes mucho pasado que contar o que recordar, ¿no? Y entonces el pasado, el olvido, aquellas cosas que queremos olvidar y no podemos, o aquellas que quisiéramos recordar y tampoco podemos, o aquellas cosas que pensamos, haces un balance de la vida y ves que cuántas cosas podías haber hecho y no has hecho. Vamos a ver, que si damos una mirada al pasado, que yo creo que cuando llegamos a cierta edad el pasado es potente, pues entonces hay mucho que contar. O sea que es un tema recurrente. Otro tema recurrente es la palabra, es cierto. La palabra yo creo que es un don que tenemos la humanidad, que sin la palabra no hubiéramos llegado a donde estamos. Con la palabra pensamos, yo creo que el pensamiento no tendría fundamento si no tuviéramos palabras. Con las palabras amamos, con las palabras cantamos, con las palabras soñamos. Es un don esencial, pues también es un tema recurrente en mi poesía. Es verdad, en los 3 libros. Y luego, en este concretamente, hay bastante, como dice Mariano, del mundo exterior. Estos han sido experiencias, en todo el libro hay experiencias mías, lógicamente. Hay un cuadro interior, pero hay mucha experiencia ajena. Mucha experiencia ajena que yo, lógicamente, la he pasado por mi filtro y la he pasado por mi experiencia, pero que a mí me ha llegado desde fuera. Parte de la vida humana, de otras personas, o de la vida humana en general, de cosas que sabes que ocurren. Y también hay mucho del mundo, como dice Mariano, hay historias, por decirlo de alguna forma, que en algún momento determinado, a lo mejor yo he visto la tele y me ha llegado una noticia y en ese momento pues aquello me hace sentarme y escribir. Y hay un poema, creo que se llama Exilio y Muerte, que fijaros de qué forma más más particular me surgió. Hace muchos años, pues yo qué sé, eran 20 años, así, cuando estaba empezando a escribir. Y fui a una conferencia que, sabéis que la CAM, antes había conferencias, no recuerdo el título de la conferencia, pero el tema iba más o menos de algo del nazismo. Y entonces se pusieron a hablar de Primo Levi. Y Primo Levi, recuerdo que una cosa, lo comento porque viene muy bien al tiempo actual también. Primo Levi dijo comentaron, no, él no lo dijo, comentaron de Primo Levi que lo había pasado mal porque él que había padecido mucho, sabéis que él había sufrido el Holocausto, había estado en un centro en Auschwitz. En Auschwitz, exactamente. Pues cuando salió y pasaron los años, entonces tenía una amargura encima porque no comprendía cómo los judíos, cómo el Estado de Israel podía actuar con el pueblo palestino como estaban actuando. Y estoy hablando de hace 20 años o más cuando Primo Levi hizo estas declaraciones o más. Bueno, lo que yo quería deciros, esto ha sido un paréntesis, es que en aquella conferencia sacaron unas imágenes terribles, pues como todos habréis visto, de Auschwitz. Y entonces yo llegué a mi casa, me impactaron tanto que llegué a mi casa, me tuve que sentar y salió un poema. Salió un poema de las sensaciones aquellas que yo tuve. Esto viene al hilo de deciros que efectivamente pues hay experiencias, hay cosas, hay poemas que a mí me han surgido por algo que he vivido externo a mí, ¿no? También hay otro poema que es de un personaje literario, de Sorel, del libro
Rojo y Negro, ¿no?, de Stendhal, que a mí también me impactó el personaje, ¿no?, aquella forma de pisar a todo el mundo y de ascender a pasar de todo y de preferir ser cura y la milicia o militar porque pensaba que así iba a poder tener más fuerza. Pues esas cosas que a mí me han chocado y me han hecho escribirme, me han sugerido escribirme, sentarme y escribir una poesía. Y pues sí, yo no sé si hay más del mundo, ¿y qué más digo? Sigue tú, sigue tú. Bueno, está bien, citar a Primo Levi os lo recomiendo. Vais a salir bastante, quien no lo haya leído, bastante tocado. Porque además, esto es otro inciso, explica cómo funcionaban los campos de exterminio, el funcionamiento burocrático de los campos de exterminio. Eso agota. Bueno, vamos a seguir con el tinglao. Vamos a ver. Ella dice, lo dice aquí en una de las solapas, lo he cogido porque me parecía un resumen. Yo tengo otro resumen mejor, pero ella dice que la poesía ha sido y es una necesidad, una forma de sentir y de reflexionar, una experiencia enriquecedora y una fascinante aventura muy personal. Bueno, eso es una parte de lo que ella siente. Yo creo que voy a recordaros que ella publicó su primer poemario en el año 2006, o sea, anteayer, que lo publicó en Torremozas, que es La semilla del tiempo. Ya en el título viene la preocupación. En el 2018, o sea, 12 años más tarde, publicó Siempre existe un lugar para escuchar el blues, donde juntó 5 poemarios, y ahora, 5 años después del blues, viene Hiedra. Bueno, yo creo que le tiene tanto respeto a la poesía que se lo piensa 1000 veces antes de lanzarse. Y más teniendo en cuenta que los que nos dedicamos a la poesía y estamos relacionados con el mundo de la poesía, vemos a los psicópatas de nuestros compañeros que se empeñan en publicar un libro cada 6 meses sin reflexionar. Ellos mismos se matan su propia obra, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Entonces, en un mundo donde todo el mundo está como loco por publicar, parece que Rafaela le importa bastante poco, quizá por ese respeto a las palabras. Tenéis que pensar que ella, aunque no haya escrito poesía hasta cuando sea, una cosa son los libros que publicas y otra cosa es lo que escribes, ojo, bueno, ella se ha dedicado a la literatura, ella se ha dedicado como profesora, se ha dedicado, bueno, yo he puesto aquí 4 o 5 cosas, bueno, ha hecho textos de lengua y literatura, ha sido coordinadora, asesora de lengua del CEFIRE, en fin, ha hecho talleres, ha participado en revistas literarias, en fin, ese tipo de... Ella siempre se ha dedicado, siempre ha estado en la literatura, ¿no? No sé si me explico. Muchas veces a veces me da la risa cuando me viene un amigo mío, un conocido mío prejubilado y me dice: ahora cuando deje de trabajar voy a escribir una novela que vas a alucinar. Voy a escribir un libro que va a revolucionar la historia de las letras. Bueno, en fin, eso es lo que dicen los advenedizos, ¿no? Pero la gente como ella, dedicada a la literatura desde siempre, ese salto a la escritura, intenta explicarles, primero, por qué has tardado tanto en publicar cuando todo el mundo está como loco, y segundo, cómo viviste ese salto a la literatura. Pues yo, si quieres que te diga la verdad, soy la primera que no me lo explico. Bueno, es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Soy la primera que no me lo explico porque de verdad yo acercamiento a la literatura claro que he tenido, ha sido mi profesión y la teoría de la poesía la he enseñado, claro que sí. Pero yo creo que la mayoría de los poetas, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos, por lo menos yo, sé cómo hacer poesía, cómo, pero a lo mejor no sé qué es la poesía, ni en fin, ni por qué hago la poesía, que es la pregunta. ¿Por qué hice yo la poesía? Yo lo he puesto porque has tardado tanto, Porque yo no tenía... ¿Por qué? Pero ¿por qué has tardado tanto? Pues bueno, porque yo no me lo había planteado nunca, hacer poesía, no había pasado por mi cabeza, y es verdad, es verdad. Yo lo que pasa es que algunos ya me lo habéis oído comentar, pero por si acaso, y como me lo preguntas, pues bueno, un año antes de jubilarme, fijaros si tardé, un año antes de jubilarme, yo tenía una situación de salud complicada, estaba de baja
y tenía mucho tiempo y mucho mareo de cabeza. Y necesitaba, no sé, aquel tiempo que tenía, ocuparlo en algo y sobre todo ocupar la cabeza, para que no se me fueran los pensamientos negros. Y bueno, pues estaba en mi casa todo el día, no podía hacer ejercicio físico, con lo cual ya me diréis, el único ejercicio que podía hacer era mental. Y ejercicio mental, pues lees, pero todo lo más estar el día leyendo. Entonces me dio, de verdad, vamos a ver, me dio, es un poco, decirlo un poco vulgarmente, yo había leído poesía, lógicamente, pero la que necesitaba para las clases y algo más, pero no demasiado más. Y entonces dije, bueno, pues voy a leer en profundidad. Y me dio por imitar, me da vergüenza decirlo, pero es que empecé imitando a los poetas. Es normal. Empecé imitándolos. Me atreví a escribir sonetos, pero más que nada por practicar aquella estrofa. Y luego hacer poemas encadenados y romances con versos octosílabos que tienen una rimita así fácil. Y empecé así y como la hiedra, sembró la semilla y me enganchó. Me enganchó que estuve 7, 8 años, que para mí la poesía era la vida, os lo digo de verdad, era mi alimento, era como me pasaba. Recuerdo, tenemos en casa una salita donde mi marido vivía entonces. Pues mi marido le gustaba coleccionar sellos. Entonces él se ponía, teníamos una mesa allí, él se ponía en su mesa coleccionando sellos y yo delante del ordenador, y así nos pasamos a lo mejor una tarde entera, ¿no? Y luego yo seguía por la noche, porque es que estaba realmente, yo estaba obsesionada no es la palabra, sino volcada en aquella poesía que a mí me gustaba, que yo veía que iba saliendo, que yo me iba perfeccionando, y bueno, y esa es la historia, no sé si te he contestado. Bueno, es que para... Vale, y entonces, espera. Sí. Me encanta. Y entonces, pues cuando pasaron 7 años así, al principio era muy intenso, luego lo fui diluyendo, y luego empezó el papel blanco en ser papel blanco. Y dije, pues ha pasado mi época. Y luego de vez en cuando, alguna vez me ha salido un poema, pero ya no he tenido esa dedicación a la poesía y esa necesidad de poesía que yo tenía, porque tenía necesidad. Me acostaba por la noche pensando en la poesía, o me acostaba, por ejemplo, leyendo un poemita que había hecho 4 días el día antes para ver qué tal había quedado, y al día siguiente me levantaba, sentarme con aquel. He de deciros que es que estaba de baja en aquel entonces, pero al año siguiente sufrí una operación de corazón, me jubilé, y entonces había tenido el tiempo de baja de la operación y la jubilación, se me lió el tiempo, ¿no? Se me encadenó el tiempo libre. Y entonces pues yo tenía todo el tiempo del mundo. Bueno, hay gente que dice que la literatura le ha salvado la vida. A mí me conozco algunos, además, sinceramente, ¿no? Bueno, en este caso es la poesía. De todas formas, ella me envía, me acuerdo un día que tuvimos ahí una conversación, porque yo soy bastante radical en un aspecto, es que para romper las reglas hay que conocerlas antes. Quiero decir, para romper con el verso reglado, el octosílabo, el soneto, primero hay que conocerlo. Y yo me molesta bastante el hecho de que mucha gente ni siquiera lo intenta. Hay un periodo de creación con la palabra, de pelearte con la palabra, con el ritmo, con la métrica, bastante importante para luego romperla, ¿no? Imaginaros que Picasso no hubiéramos visto los cuadros figurativos cuando tiene 17 años, y el tratamiento del color. Si eso no lo hubiera hecho nunca y directamente hubiera ido hacia la abstracción, pues hombre, siempre hubiera sido un poco discutible, ¿no? Pero claro, ese tránsito es muy importante para mí, muy importante. Por eso el verso libre que hace Rafaela, bueno, es un verso libre con ritmo, con métrica, con sonido. Tuvimos una conversación así porque yo me cabreo mucho por muchas cosas, luego me da lo mismo, es un cabreo simbólico, ¿no? Y ella me mandó un email que decía lo siguiente. Voy a ponerme las gafas porque el tiempo es implacable. Y eso que me he puesto letras así. Mis ratos más unidos y felices con la poesía han sido aquellos en los que me he dedicado a pulir las palabras, embellecerlas, ajustarlas, pulsarlas,
a intentar plasmar las ideas, los sentimientos que brotaban con musicalidad y ritmo. Puede que tenga cierta facultad para darme cuenta de inmediato cuando esto falla. Bueno, puede que tenga cierta facultad, no, tiene facultad para darse cuenta cuando esto falla. Un escritor no es porque escribe, hay mucha gente que escribe. Cuando te conviertes en escritor es cuando reescribes, cuando pules, cuando te peleas con la palabra, cuando no te gusta lo que has escrito lo vuelves a repetir una y mil veces. Ese es el escritor. Y ella es así. Aunque haya tardado la tira en publicar, aunque haya juntado toda su obra en tres volúmenes. Es verdad que la palabra es que es y maravillosa. Yo me puse muy pesado ese día, ¿te acuerdas? Que me puse ahí, estos gilipollas, perdón, estos, No, no me acuerdo. No te acuerdas, me alegro mucho porque yo me puse muy pesado. ¿Ves? Es una autocrítica en público para machacarme. Bueno. Pero es cierto lo que dices. La palabra de la poesía es una palabra, no sé, has de buscar la palabra justa y la palabra que transmita, porque si no, no es poesía. La poesía no es describir ni narrar, aunque describas o narres algo, pero es de otra forma. Y no puedes extenderte en palabras, ni poner palabras que no significan. No, pues es verdad, lo escribes y luego lo vuelves a leer y dices, caramba, pero si esta palabra que estoy diciendo aquí, esto no, tengo que buscar otra palabra que tenga un significado mucho más colorista, que abarque más, que diga más cosas, que signifique más, y entonces lógicamente lo trabajas y luego te quedas, cuando ves le dices, pues es verdad, mira, fíjate lo que ha salido aquí, o utilizar la palabra como símbolo, ¿no? O buscar las metáforas, decir las cosas de otra forma diferente, y eso lógicamente es un trabajo. Cuando se habla de la página que antes os he nombrado, la página en blanco, pues la página en blanco es todo, madre mía, cuando encuentras con la página en blanco, pues tienes que luchar contra esa página en blanco, ¿no? Y empiezas y bueno, hay quien dice que la inspiración existe y quien dice que la inspiración no existe. Yo creo que pueden ser ambas cosas, tienes momentos de inspiración. La inspiración existe, pero que te coja trabajando. Exactamente. Puedes tener momentos de inspiración, pero porque estás allí, y además te lo trabajas, y lo lees y lo vuelves a leer y rompes muchas cosas. Y dices, esto no es así, esto no es así. Y entonces lo abandonas, ¿no? Lo vas perfeccionando. Es todo un trabajo, claro que sí. Bueno, yo soy de los que guarda, no rompe. Yo a lo mejor es otra forma de romper, pero nunca sabes si después te vas a encontrar con una frase lo puedes cambiar, bien, lo puedes cambiar. Un verso que está estupendo y haces otra cosa. Sí. Pero romper. Estoy de acuerdo. No estar conforme con lo primero que te sale, ni lo segundo o tercero. Eso es fundamental. Eso es lo que te hace escritor. Y poeta ni te cuento. Sí, verdad. Y luego, bueno, pues joder, hay que demostrar, hay que practicar con el soneto, hay que practicar con los cuartetas, hay que practicar con la métrica. Sí, porque es una gimnasia que haces. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que, bueno, voy a leeros, porque en Yedra hace, con la humildad que le caracteriza, dice, a modo de poética. Vamos a ver. O es poética o no es poética. Sí. O tú tienes la intención de escribir así o no, pero a modo, para aquello de no marcarte el rollo. Porque sabes tú que hay muchas teorías y muchas definiciones de poesía. Esta es la realidad. Lo que hay aquí, esta es la verdad. Las teorías para los teóricos. He dicho. Bueno, voy a leerosla a modo de poética, para que veáis las intenciones de Rafaela a la hora de escribir y meterse en este lío tan gordo. Bueno, no es fácil describir qué es un poema, ni cuál es su elixir, ni cuál es su secreto, ni si es mío su ímpetu, o ajeno el chispazo inicial, la luz suprema que me lleva a abrigar aquello que me quema y en cuya llama, sin poder evitarlo, me consumo. Yo no sé describir qué es un poema, solo sé que enredada en sus hilos, como en tela de araña, seducida, el poema consigue que yo acceda en este mundo de magia y en un guiño, mi palabra pueda engarzar unos versos de la nada. Bueno, eso es, sacar unos versos de la nada. De la nada es eso. Y no es preguntarse tanto qué es, sino hacerlo. Sí, lo que yo te decía del papel en blanco. No tienes nada, tienes un papel en blanco, pero lógicamente hay un mundo interior, hay un mundo exterior que lo puedes plasmar o que intentas plasmarlo.
Si sale, Plasmas, vale. plasmas. Mira, voy a como yo soy, voy a leer lo que escribió, para ver si se ruboriza un poco ya. Lo que escribió Esther Avellán en resumen, en Poetas en el Puente de los Espejos. Poetas en el Puente de los Espejos fue una antología con 60 y tantos poetas, encabezada por Rafaela, por el simple hecho de que era la más mayor, lo cual siempre es una ventaja. Uno está harto del rollo del abecedario. Yo soy Sánchez y estoy al final. La cual tiene más pasado. Bueno, voy a leeros lo que escribió Esther sobre la obra, sobre los libros. Esto era antes de este libro, pero vale perfectamente para esto. Rafaela Lillo, gran lectora, llegó un momento en el que necesitó acercarse más a la poesía contemporánea. Profundizó en autores que no había leído hasta entonces y esto la motivó para empezar a escribir poemas. Comenzó con rima, pero pronto descubrió que quería buscar la musicalidad y la métrica a través del verso blanco. Eso, unido a la gran preocupación por la técnica y el buen uso de la palabra, conforman una poesía depurada y de gran profundidad. El paso del tiempo como eje, junto al olvido, son cuestiones recurrentes que aparecen en toda su obra. Sus versos son reflexivos e intimistas, un viaje hacia el interior, una manera de descubrirse, una visión introspectiva que desde su punto de vista es inevitable a la hora de escribir. Esta ha dicho lo mismo que tú has dicho hace un rato. No sé si te sitúas. Vale. Te he esperado a ver si... Bueno. En Siempre existe un lugar donde escuchar un blues aparece el cosmos, otro de los temas que le subyuga. A través de él pone de manifiesto las inquietudes, las incertezas, el orden, el caos y las grandes preguntas de la existencia que están presentes en su filosofía personal. Las grandes preguntas. La poeta hace balance y coloca el peso de su tipaje en lugares trascendentes. Porque otra de las cuestiones de Rafaela es que hace preguntas cuyas respuestas son bastante, bueno, supongo que la gente que está en posesión de la verdad tendrá respuestas, pero los que estamos en el mundo real hacen las preguntas ¿por qué? Sí. ¿Por qué hago las preguntas? Sí, ¿por qué? Esas preguntas en concreto. Pues seguramente porque son interrogantes que yo me hago o porque el tipo de pregunta me parece una forma directa de enfrentarme al momento o de ofrecerlo al lector, ¿no? Son siempre preguntas retóricas generalmente, yo no doy respuesta generalmente, ¿no? ¿Qué camino trazaste? ¿En qué mar de sargazos naufragaste? Pregunta a mí misma, son preguntas a que lo refiera. ¿Acaso existe Dios? ¿Es eso? Preguntas. ¿No? Normalmente hay dos tipos de personas, los que tienen la respuesta a todo y los que se hacen las preguntas, buscando una respuesta que quizá no encontremos jamás. Bueno, pues las personas inteligentes están en los que hacen las preguntas sin saber las respuestas. Preguntas retóricas, por eso te digo, yo que sé. Eso es maravilloso. Yo creo que, bueno, ¿cuántos sois? Pasaré cola, ahí, listo, y haciendo todos así, como el libro rojo de Mao, todos sacando el libro. Yo creo que os va a ser maravilloso, vais a encontraros a vosotras mismos. Hay muchas cuestiones, es una poesía muy, muy potente, es producto de un trabajo narrativo muy de búsqueda, y yo creo que, bueno, para no enrollaros más, que ya veo que algunas se van, es mentira, Bueno, sí, tienen prisa, amigos, ahora vuelven. Me lo han dicho que tenían prisa. Me lo han dicho que tenían prisa. ¿Te han pedido permiso? Sí. Vale. No voy a meterme, más cuando son amigos, joder. Bueno, y Esther concluye una cosa que a mí me parece muy importante, ¿no? Dice, Rafaela Lillo es una poeta que nos hace viajar a través de sus versos por el asombro de la vida, del universo, de la magia y la libertad de la palabra. Nos sumerge en un acto de introspección que nos transforma y nos hace reflexionar sobre el propio hecho creativo. Es una conclusión, pero dinos tú tu conclusión. Oh, Rafaela. ¿Mi conclusión? Sí, estamos aquí entre la gente que está esperando que tú les digas, pues mira.
Yo ya le he dicho que la poesía ha sido para mí una medicina, una necesidad, y una cosa os voy a decir, que yo a veces lo pongo cuando lo dedico, creo que la poesía es necesaria. La poesía a lo mejor está a una altura, parece ser que es una cosa de minorías, y no debería de ser. La poesía, creo que lo que sí es cierto es que hay que leerla despacio, leerla sin atosigarse, pero no dejarla nunca. Creo que la poesía es un alimento. Es cierto que la poesía a lo mejor no es como la prosa, es un poco más difícil, pero también es verdad que no se pretende entender la poesía como si fuese un cuento. No puedes leerlo literalmente ni entender cada verso y querer traducir cada verso a la realidad, no. La poesía es otra cosa. La poesía ha de sugerirte sentimientos, sensaciones, y conseguir que la persona que lo lee se identifique con esas sensaciones, esos sentimientos o con esa historia que cuentan. Mira, me estoy acordando de un poema que hay ahí, que no tiene nada que ver conmigo en absoluto, ni es intimista. Sencillamente está sacado, porque digo que a veces lo que se lee, he nombrado antes a Sorel como protagonista de una novela, pero a la vez me estoy acordando de un poema que hay que se llama Una tarde, por los que tengáis el libro y lo queráis leer. Ese poema a mí me sugirió, y es que también fue una de las cosas que lo leí y tuve que sentarme a escribir. Y sencillamente transcribí una historia de Gabriel Miró en su libro de Sigüenza. Pues, sabéis que Gabriel Miró en un libro toma el personaje de Sigüenza y se nombra a sí mismo como Sigüenza. Pues una tarde está Sigüenza paseando por la escollera de Levante, por la playa. Está una tarde apacible, tranquilo, mira a Tabarca a un lado, al oeste el castillo, va con un amigo y está feliz. Y ve a unos niños jugando con un perrito y le están dando companaje. Sabéis que aquí la palabra companaje es habitual. Pues les está dando companaje del bocadillo que estaban comiendo, y eso a él le da también, le gusta esa escena, se siente feliz. Al ratito oye unos tejidos del perro, entonces mira a los niños y ve que estaban sobre la escollera. Entonces, temiendo algo, se acerca y ve que habían metido al perro con una soga y una piedra, y se estaba ahogando el perrito, con unos ojos mirando, no entendiendo a los niños que antes le habían dado companaje, alimento, y ahora lo estaban ahogando. Y entonces Sigüenza les pregunta y dice, ¿pero qué habéis hecho? Dice, no, dicen los niños, ha sido sin querer. Es que como hacía tan buen mar, pues es que hemos querido ver cómo se ahogaba. Eso lo cuenta Sigüenza así. Y a mí aquello me sugirió en aquel momento ponerme a escribir. Está hecho, pues fue también muy al principio, está hecho con rima sonante, con versos autosílabos, que era pues bueno. Pero bueno, quiero deciros, con esto termino, que la poesía, pues a veces te surgen cosas, necesitas volcarte tú, hablando de, pues eso, de sensaciones, de sentimientos que tengas, de sentimientos que son generales. Porque otra cosa que tiene que ocurrir con la poesía es que sea generalizable. Eso no lo has dicho tú. Bueno, pues está bien. Porque claro... No está en todo, uno no está en todo. Porque claro, no se aunque haya subjetividad, lógicamente, cada uno escribe bajo su experiencia, pero no tiene que ser generalizable. O sea, que esos sentimientos, esas emociones, eso que se cuenta, lo pueda entender la persona que lo lee, o se puede identificar, si no exactamente igual, pero sí como idea general. Y no sé si te he contestado, pero es que... No. Aquí la jefa eres tú, yo estoy a tus órdenes. Pues muchas gracias a todas, José Luis, muchas gracias a ti, porque has organizado este acto y para mí ha sido una ayuda impresionante, me has animado y eso tiene mucho valor. Y a ti, María. Yo estoy aquí de machaca, no te tienes que preocupar. Él es el que ha... Bueno, yo creo que vale la pena, no sé si quieres decir algo más, porque ahora van a recitar poemas y luego tendrá que firmar los libros, y por lo que veo va a firmar un huevo. Media hora mínimo, de una hora, ¿eh? ¿No? ¿Te parece? Sí. Vale. Y muchas gracias por hacerme que sea tu escudero. Tu escudero. Vaya. ¿Eh? Bueno, me consta que hay una persona que tiene verdadera ilusión por participar y leer unos poemas, así que yo te invito, Lucía, a que subas
Ileas. Lucía es la nieta de Rafael. He de deciros que es mi principal fan. Sí, La justo. sacas aquí, ¿no? Justo ya Sí, iba a sí, decir sí, algo sí. así. Saca y todo. Sí, sí. Bueno, antes han hablado de que Rafaela es una poeta tardía. O sea, en lo que se refiere a escribir puede ser, pero yo creo que en el anterior acto que hubo, luego yo en mi casa lo estuve escribiendo, que mi abuela pues siempre ha sido poeta, porque la sensibilidad poética es algo que siempre se tiene, es algo que se nota, que se siente y que se ve. Yo en su casa he visto álbumes antiguos, he visto pues tareas en el colegio. Por ejemplo, hubo un poema que hicieron ella y unas amigas sin ningún, o sea, nadie se los pidió, lo hicieron porque ellas quisieron, y es uno que está muy bien, de hecho, es muy gracioso y es muy bueno, y eso al final si se hace es porque se es poeta. Y otros relatos que están muy bien escritos, o sea, que ella siempre, en ese sentido, siempre ha sido escritora. Tal vez luego no ha podido escribir más porque, en fin, en otras épocas se casó muy joven. Yo, si fuera ella, estaría casada. Dentro de unos pocos meses tendría un hijo. Entonces, igual no podría escribir tanto como en mi caso puedo escribir. Trabajó, tuvo 2 trabajos al mismo tiempo en un momento. Estudió, que para la época era algo que no todas podían hacer, y eso es algo que también dificulta que tengas un poco más de tiempo libre para escribir, ¿no? Que también se debe tener en cuenta. Y luego llegó la jubilación y dijo, uy, qué bien, esa sensibilidad poética que tengo la puedo sacar. Bueno, así al menos lo veo yo. Y bueno, dicho esto, voy a leer 3 poemas. El primero que voy a leer se titula El poema, precisamente, es del libro tercero de... ¿Tiene 6? Pues el tercero, que es precisamente para ella lo que es dibujar, o sea, lo que es, cómo es un poema y lo que es escribir un poema. Colocarse la máscara propicia, volcar un sentimiento, ahondar en la experiencia como si fuese propia, como una realidad que nos abraza y que se ha reflejado en nuestro espejo. Sentir el manto de la lluvia, la inquietud de las nubes, las ramas de los sueños, atrapar las palabras, las justas, las discretas, pintarlas levemente de arco iris, lanzarlas hacia el aura de los versos y escuchar su música callada. Después, envuelto en el misterio de las sílabas, dibujar el poema. A continuación, el siguiente que voy a leer se llama Tregua, es del primer libro, como el siguiente, que es un poco ese intimismo, ¿no? Y esa soledad que es necesaria también para escribir. Con una intensa luz de porcelana se despide la tarde. El sol, en las riberas de la noche, esquina su cerviz de poderoso, dejando que las sombras se dilaten. Frente a mí, bello y sublime, el mar, su desbordada geometría. La mirada se mece y se queda prendida en la rítmica danza de la espuma. La soledad se agolpa ante los ojos y se crece el silencio, enhebrado en el pulso de las olas. Silencio, soledad. La paz embriaga mis sentidos y se ofrece como una verde tregua al ofuscado ritmo de la vida, al río embarazado que cruza, casi ciego, el insondable bosque donde me deshabito. Y por último, un poema muy bonito que se titula Brindis a la vida, como brindaremos después y brindamos ahora por su vida y por ella y por su poesía. Cada día sonrío, con hambre de más días, al día que amanece. Un saludo se escapa de mi piel a mis huesos. Mi sangre es un torrente de espuma alborozada que riega un campo ingrato en el que la cizaña crece con las espigas y cada día temo. Abrir quiero los ojos al aire que respiro, medirme en cada poro, darme cuenta que soy sencillamente, sentir bajo mis plantas cómo late la tierra y acomodar a ella mi latido, alborozar mis ojos del color de los campos, andar bajo la lluvia, coronar la montaña y aspirar con codicia la brisa mañanera, aromada de albahaca, de jara y de tomillo, contemplar en silencio el horizonte, donde el mar se disuelve ceñido a un espejismo. Y más allá de penas, temores o recelos, quiero que cada día renazca mi sonrisa, ofrenda silenciosa al hecho inigualable de la vida. Muchas gracias.
Yo voy a terminar leyendo otros 3 poemas. El primero de ellos es el bosque de piedra. La noche se dilata cerrándose la sombra sobre el bosque de piedra. Con los ojos cerrados se hacen sentir las huellas que han dejado las fauces del hombre en la piel de otros hombres. La noche eterna se hace llanto y escupe su condena. Se escucha el dolor de los ojos insomnes perdidos en un laberinto de arena, donde la palabra gaviota sin rumbo se destruye a sí misma en espiral de olvido. Ha llegado el momento de pregonar los rostros de todos los que fueron hundiéndose en la undimbre sin labios del silencio. El mundo es piedra dura y el corazón del hombre a veces solo una fría máquina. Y se enredó la hiedra. Va a ganar la expresión. No hay que cortar las flores que un día florecieron a la sombra del sauce. Sus colores avivan las sombras de la umbría y saludan al río en su descenso turbio, solitario y desnudo. Nacieron porque el agua inundó las riberas con un manto de vida, aroma de otros aires, semilla de otras tierras. Un tenue parpadeo a la tierra gozosa, liberada del tedio de ser lecho de tristes, de blanquecinas hojas vestidas de angostura. Y crecieron las flores, cual gotas de rocío, y se enredó la hiedra. No hay que cortar las flores que un día florecieron a la sombra del sauce. Son parte de la historia. Y por último, ser sonata en las olas. La noche inmensa me navega en la espalda y allí eterna me habita. Un exacto epitafio para esa última estancia, para ese tabernáculo donde el tiempo se ahoga y que el hombre ha resuelto en histórico eco para el hombre. Solo que yo reclamo, cuando llegue el momento acabado de toda incertidumbre, no descender mi cuerpo a la huesa de las sombras absolutas, no ahogarme en las tinieblas donde el aire se asfixia, no convertirme en polvo solitario. Quiero más bien acompañar al viento, ser sonata en las olas y acariciar navíos, o junto con la lluvia a las mañanas de mayo, embarrarme en la tierra a la que pertenezco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Qué bien escribes. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Eso iba a gracias hacer por yo. asistir y esperamos que lo hayáis pasado, lo hayáis disfrutado y que sigáis disfrutándolo leyendo el libro de Rafaela. Muchísimas gracias. La autora dedicará ejemplares. Sí. La autora dedicará ejemplares. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad. Ha sido una alegría veros por aquí. Un beso muy grande.